apreciados estudiantes de la asignatura de producción de bovinos de carne. Con el desarrollo de esta presentación vamos a comenzar o a dar inicio a la unidad temática número 2 de nuestra materia, de nuestra asignatura, relacionada con las razas y cruzamientos principales destinados para la crianza y producción de bovinos de carne. Y vamos a dar inicio precisamente analizando el subtema referido a las definiciones básicamente de los conceptos de razas, biotipo y aptitud zootécnica. Siempre es importante definir como primer paso fundamental al iniciar nuestra clase, definir cuál es el objetivo fundamental que pretendemos alcanzar mediante el desarrollo de ella. Y este objetivo no es otro que definir aspectos relevantes relacionados al origen filogenético y a las características morfofuncionales de biotipos y razas bovinas de aptitud cárnica, para mediante ese conocimiento y ese entendimiento poder hacer de estas razas y biotipos existentes ya en el mundo un mejor aprovechamiento para las finalidades productivas. Entonces tenemos que comenzar estableciendo definiciones de carácter muy importante y hacernos como primera pregunta el cuestionamiento acerca de qué es una raza. Obviamente desde el punto de vista zootécnico y genético existen gran cantidad de definiciones acerca de lo que es una raza. Sin embargo, yo quiero rescatar como algo muy importante esta definición que nos presenta la FAO en su página oficial, que se le atribuye a Turton en el año de 1974, o sea, es una definición un poco antigua, pero que tiene bastante vigencia y validez, como lo vamos a ver a continuación. Este autor plantea que la raza puede ser definida como un grupo homogéneo, subespecífico de animales domésticos que poseen características externas definidas e identificables, que permiten distinguirlos o diferenciarlos a simple vista de otros grupos definidos de la misma manera en la misma especie. También, agrega este autor, es un grupo homogéneo sobre el que, debido a la separación geográfica con otros grupos fenotípicamente similares, existe un acuerdo general sobre su identidad separada. Vamos a analizar un poco más en detalle los criterios que se plantean en esta definición. Primero que todo, queda claro de que desde el punto de vista zootécnico, la raza está definida desde el punto de vista del interés productivo fundamentalmente por el fenotipo, las características físicas homogéneas, uniformes, similares que un grupo de individuos presentan de manera común. Claro, obviamente individuos que pertenecen a la misma especie. Y además que el efecto, el impacto que ejerce el ambiente para que en el genotipo se imprima toda la información que se expresa después mediante el fenotipo, las características físicas externas y visibles, es muy importante, es determinante. Es decir, esa separación geográfica determina que un conjunto de genes similares se multipliquen, se distribuyan dentro de una población de individuos determinada, de tal forma que con el paso del tiempo se produce una fijación de esos caracteres genotípicos que después, como ya indiqué, se expresan mediante características fenotípicas, físicas externas y visibles similares. Por esa razón, apreciamos en esta gráfica a este grupo de novillas o terneritas de Levante perteneciente a una raza criolla colombiana que se llama Romo sinuano. Podemos apreciar en todos estos individuos que presentan características físicas externas similares. Su pelaje es de color rojo, rojo cereza, su pelo es corto, son animales de tamaño mediano, son animales que tienen una piel muy suelta, animales que generalmente por naturaleza son topos o romos, es decir, son acornes o no presentan desarrollo de cuernos. Y cualquier persona que tenga más o menos conocimiento acerca de las razas, principales razas de aptitud cárnica, va a reconocer seguramente que son animales pertenecientes efectivamente a una misma raza. O lo que ocurre con el caso de este grupo de animales que apreciamos en la siguiente imagen, básicamente son animales bovinos del biotipo cebuino pertenecientes exactamente a la raza Nelore. Podemos apreciar claramente las características habituales, ¿no? Conocidas ya de esta raza, su color blanco, blanco grisáceo, las crías que son también acornes o topas a temprana edad, pero después desarrollan la cornamenta típica característica de esta raza, que son los cuernos proceros hacia adelante en forma de arco, la buena pigmentación que presentan en mucosa nasal, en nariz, en ojos, el notable desarrollo de la papada, tejido cutáneo que les permite sobre todo ser eficientes en cuanto a la termorregulación, es decir, son un conjunto de características fenotípicas o físicas externas y visibles que caracterizan de manera identitaria a los animales pertenecientes a esta raza Nelore. O en el caso de estos bovinos, novillos pertenecientes a la raza Aberdeen Angus, una antigua raza británica que presenta un biotipo por excelencia idóneo para la producción de carne, animales de tamaño medio, pero robustos, corpulentos,
con extremidades cortas, con el color, un pelaje negro característico, un morro muy ancho, muy desarrollado, con orificios o fosas nasales anteriores amplias que le permiten una adecuada función respiratoria, indicativos también de un metabolismo muy eficiente para convertir los alimentos en carne. Como dije ya, toda persona con cierto conocimiento promedio sobre las razas bovinas claramente identificaría que todos estos individuos pertenecen a una misma raza por presentar características físicas externas comunes, parecidas entre sí, y en el caso específico de esta raza, pues el hecho de que se haya originado en un territorio insular, en el archipiélago británico, facilitó que todo ese conjunto de características fenotípicas se fueran fijando en su genotipo a través del paso del tiempo. Por lo tanto, una vez manifestado esto, tenemos que hacer ciertas precisiones o puntualizaciones importantes con relación a la raza. Así tenemos que decir que los animales que pertenecen a una misma raza se caracterizan porque primero que todo pertenecen a la misma especie. Los individuos que vimos anteriormente, aunque pertenecen a 3 razas distintas, pues todos pertenecen a la misma especie, que es la especie vacuna o bovina. En segundo lugar, los individuos que pertenecen a una misma raza poseen una alta frecuencia de genes similares. Como ya mencionamos, el hecho de que comparten en común un conjunto de genes que se expresan posteriormente mediante características fenotípicas similares demuestra claramente la validez del concepto que vimos anteriormente sobre raza. Es decir, para que pueda presentarse esa uniformidad en cuanto a las características físicas externas, es porque tiene que haber un fenómeno biológico que permita compartir gran cantidad de información hereditaria en estos individuos, gran cantidad de información genética. Los individuos que pertenecen a una misma raza, asimismo, presentan caracteres morfológicos y productivos semejantes o parecidos bajo mismas condiciones ambientales. Entendido como condiciones ambientales, todos los factores que caracterizan al ambiente exterior, como es el clima, el manejo de la nutrición, entre otros. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en el caso, para ejemplificarlo de manera práctica, desde luego, en el caso de los novillos que vimos anteriormente, la raza Aberdeen Angus, si estos animales son mantenidos en su ambiente natural, consumiendo pasturas, C3, de alta digestibilidad, con un importante aporte nutricional en términos de proteína y energía, estos animales van a ser capaces de expresar, por ejemplo, un carácter, un rasgo fisioproductivo que es habitual en estas razas, que es la precocidad para su desarrollo físico y su desarrollo sexual. Además, con esa nutrición de alta calidad van a poder generar altas ganancias de peso, ser muy eficientes en conversión alimenticia y producir una carne de excelente calidad, seguramente con una muy conveniente infiltración de tejido graso adiposo, es decir, con un grado de marmoleo adecuado, deseable, siempre que estos animales sean sometidos a las mismas condiciones ambientales. Un animal cebuino también que evolucionó biológicamente en ambientes más inhóspitos, más agrestes, por ejemplo, vamos a ver que desarrolló fisiológicamente un aparato digestivo más corto, un rumen o una panza proporcionalmente más grande. ¿Para qué? Para poder facilitar el proceso de degradación fermentativa de forrajes toscos y de menor calidad nutricional que le tocó consumir en su ambiente. Entonces vemos claramente cómo el medio ambiente exterior moldea al genotipo para que después el fenotipo exprese características físicas, funcionales en este caso, que permitan al individuo de la raza que sea prosperar y sobrevivir en el ambiente en el que le ha tocado efectivamente desarrollarse. Otra característica importante de los animales que pertenecen a la misma raza: se parecen más entre sí que otros individuos de la misma especie, lógicamente, ¿no? Vimos anteriormente que las novillitas de raza Ramosinona son muy parecidas entre sí, por color, por características, por tamaño, por conformación corporal. No se van a parecer, por ejemplo, las terneras de raza Nelore. Y finalmente, los animales que pertenecen a la misma raza transmiten sus caracteres físicos y productivos a su progenie. Este es un principio biológico elemental porque obviamente está ligado a la reproducción biológica, y obviamente los individuos que pertenecen a la misma especie y se paren entre sí, su progenie, su descendencia va a compartir de igual manera esa alta frecuencia de genes similares de los que hemos hablado, y evidentemente eso se va a traducir en que sus características físicas externas sean similares a las de sus progenitores o a las de sus padres. Son consideraciones planteadas por Caravaca y Rodríguez, es una publicación un poco antigua del año 2005, llamada Bases de la Producción Animal. Vamos a hablar entonces un poco de filogenética. La filogenética es aquella parte de la biología que estudia el origen de los seres vivos. Y en este caso en particular de nuestra clase vamos a hablar sobre la historia genética o la filogenética de los bovinos, de los vacunos en general. Primero que todo tenemos que señalar que los bovinos, como especie biológica, de acuerdo a estudios antropológicos, estudios paleontológicos que se han hecho,
se ha determinado que se desarrollaron en el subcontinente índico, en lo que actualmente conocemos como el norte de la India y Pakistán también, y que a partir de ese foco inicial de desarrollo como especie se propagaron a otras partes de Asia, al norte de África y Europa, después de la última gran glaciación, es decir, hace unos 250.000 años atrás. Desde el punto de vista filogenético, se reconoce que en el origen de los bovinos que conocemos actualmente, todos se originaron de un tronco común. Ese tronco común recibió el nombre científico, se han encontrado fósiles efectivamente de este bovino ancestral en las regiones que indiqué anteriormente, India y Pakistán, y se lo conoce con el nombre de Bos primigenius. A partir de este tronco común, este ancestro o progenitor ancestral de los bovinos modernos, se derivaron dos ramas, que son el Bos primigenius nomadicus, que fue el antecesor de las actuales razas cebuinas que conocemos actualmente, como lo sabemos porque sabemos que esos animales habían desarrollado joroba semejante a las razas cebuinas modernas que tenemos actualmente. Y la otra derivación, la otra rama que se originó del bovino ancestral, del Bos primigenius, se conoce con el nombre de Bos primigenius primigenius, el cual carecía de joroba fenotípicamente y dio lugar o originó a los bovinos europeos que actualmente conocemos. Para poder comprender de mejor manera cuál fue la ruta filogenética que siguió el bovino o vacuno como especie animal, como mamífero, tenemos que utilizar esta infografía de la autoría del Dr. Frisch, que es un famoso genetista y científico australiano que desarrolló un sistema de cruzamiento muy interesante, del cual hablaremos después, el sistema Frisch. En esta infografía nos plantea cuál fue la ruta filogenética que permitió el desarrollo de los actuales vacunos que conocemos. Tenemos en primer lugar a nuestro lado izquierdo el Bos primigenius, que fue el progenitor ancestral de todos los bovinos que conocemos, y a partir de él, hace 250.000 años atrás, se generaron las dos ramas o los dos ramales. En la parte superior tenemos al Bos indicus nomadicus, los bovinos que presentaban pues, el desarrollo de joroba o de jiba, a partir del cual se desarrollaron la mayoría de razas índicas, ¿no? Razas como el Nelor, como el Guserat, como el Sindhi, como el Gir, razas también indostanas y pakistaníes como es el Sahiwal, el Cancrej. Todas esas razas que conocemos nosotros se desarrollaron a partir de ese Bos indicus, pero ocurrió un suceso histórico importante. Hace 2000 años atrás se produjo una migración, seguramente de esta migración tiene que haber sido ya desarrollada de una forma natural, que determinó que ciertos grupos de estos cebuinos originales, o que se originaron a partir del Bos indicus nomadicus, migraron 2000 años atrás hacia África, básicamente a las mesetas ubicadas hacia el sector oriental de África, dando origen a una derivación que se conoce hoy día con el nombre del cebú africano. Es decir, los cebuinos migraron hacia el territorio africano y dieron origen también a otros biotipos que lograron desarrollarse también en estas regiones geográficas y sobre las cuales, por efectos epigenéticos, el ambiente de alguna forma modeló también el fenotipo y el biotipo de estas razas. ¿Qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, razas como el Borán y el Anconi, que se parecen mucho a sus primos, las razas cebuinas índicas y pakistaníes, pero que se caracterizan por tener un menor tamaño. Por el lado de abajo tenemos entonces el otro descendiente del Bos primigenius, que fue el Bos taurus primigenius, es decir, que en la diapositiva anterior lo denominábamos como Bos primigenius, a partir del cual se originaron las razas conocidas como europeas. Tenemos en primer lugar, en la parte superior, cuando se produjo la migración, y esto seguramente también con seres humanos, estos bovinos originales, ancestrales, migraron hacia Europa, hacia el sur de Europa primero, hacia la región mediterránea, y hacia el continente, primero que todo desarrollando las actuales razas continentales. Por ejemplo, entre estas razas tenemos razas francesas como el Charolais, como el Simmental, Limousin, razas italianas como Chianina, Romagnola, la Marquesana, todas razas que presentan un biotipo característico común, que es su notable desarrollo muscular y esquelético, que les da un frame o tamaño corporal muy grande. Pero también aquí ocurrió una derivación interesante. Se señala que, de acuerdo a los registros paleontológicos que existen, registros fósiles, que entre unos 200 a 500 años atrás se produjo una migración desde el continente europeo hacia el archipiélago británico, que permitió el desarrollo de las actuales razas europeas británicas, tanto en el territorio del actual Reino Unido o Inglaterra, como en territorios insulares como Escocia. Entonces eso permitió el desarrollo de razas, las razas británicas, que tienen ciertas diferencias
en cuanto a su biotipo con las razas continentales, con las que están emparentadas más directamente. ¿Cuál es esa principal característica? Su menor tamaño, su frame o tamaño corporal mediano o menor en comparación con las razas europeas continentales, y ya veremos más adelante por qué. Además de eso, como ya indicamos anteriormente, el hecho de que estas razas se hayan establecido en territorios insulares, en islas apartadas del continente, les permitió que se produjera un proceso de fijación de esos genes que hoy en día se traducen en las características fenotípicas que estas razas presentan. Algo también importante que hay que señalar es que en la parte de abajo tenemos que señalar también que entre unos 10.000 a 20.000 años atrás, miren ustedes, antes que se produjera la migración de individuos pertenecientes al ramal cebuino, se produjo entre 10.000 a 20.000 años atrás la migración también de individuos pertenecientes a esta rama de Bos taurus primigenius, animales antecesores de las actuales razas europeas, y estas razas emigraron, como indiqué ya, entre 10.000 a 20.000 años atrás hacia África. Es decir, el territorio africano recibió un influjo, una corriente migratoria de cebuinos antiguos que fue por dos vías: individuos descendientes de los Bos índicos e individuos descendientes del Bos taurus. Entonces, estos individuos, estos vacunos primitivos, originarios del Bos taurus o Bos primigenius, dieron origen a su vez a dos ramales o a dos ramificaciones: las razas conocidas como Sanga, que se ubicaron especialmente en el territorio del sur de África, en lo que es el actual Sudáfrica especialmente. Tenemos la raza Tuli, que es una raza progenitora que permitió el origen posterior de otras razas sintéticas, como la raza Bonsmara. Y tenemos en la parte inferior el otro ramal, que se ubicó sobre todo hacia la región central y oriental de África. Entre ellos tenemos la raza Endama, que es una raza originada en Senegal, que se la considera también como una de las progenitoras o antecesoras de una moderna raza muy eficiente, con un biotipo muy funcional, que es la raza Cenepol. Y finalmente, para terminar este cuadro de la evolución histórica de los grupos raciales bovinos, tenemos que, obviamente, se produjo pues la llegada a América, nuestro continente americano, exactamente en el año de 1493, de los primeros bovinos venidos de Europa. Sin embargo, aquí hay un hecho histórico muy importante que señalar, porque la mayoría de nosotros consideramos que los bovinos antecesores de las razas criollas que existen todavía en algunos países de nuestro continente se originaron directamente de las razas ibéricas, es decir, razas procedentes de la península ibérica, ya sea de España o de Portugal. Pero hay algo muy interesante. Debemos saber que poco antes de que se produjera el descubrimiento de América, España fue ocupada por los árabes, cerca de casi 500, 400 años y un poco más. El sur de España fue conquistado y colonizado por los árabes o los musulmanes. Y ellos, como también expandieron su imperio al norte de África, movilizaron individuos bovinos, en este caso específicamente africanos, descendientes de las dos ramas, ¿no? De la rama Sanga y las razas que se ubicaron en el oeste de África. Entonces tenemos también que muchas razas, como el romo sinuano, si se hace un rastreo filogenético de estas razas, tienen también genes procedentes de estos bovinos africanos. Miren ustedes. Esta diapositiva que presentamos nos muestra la imagen de cómo era el uro. El uro es el Bos primigenius, que prosperó mucho, sobre todo en el sur de Europa, en la región del Mediterráneo de Europa, en Grecia, en el este de Europa, y existió hasta cerca del año de 1800, cuando los últimos individuos fueron extinguidos. Como ustedes pueden apreciar, era un animal grande, poderoso, corpulento, con una cornamenta muy desarrollada, que nos recuerda mucho en cuanto a su conformación corporal y a su fenotipo a las actuales razas taurinas. Esta imagen nos muestra un grabado un poco más antiguo, en el cual se puede apreciar claramente las características fenotípicas de los uros, que es el ascendente común de los taurinos y los cebuinos, con sus características que ustedes pueden ver: un animal con un notable desarrollo del tren anterior, con su cornamenta muy desarrollada hacia adelante, y con rasgos que son obviamente más relacionados con las actuales razas europeas que, por ejemplo, con las razas cebuinas. Entonces, continuando con las definiciones importantes que tenemos que desarrollar en esta clase, vamos a hablar de qué es un biotipo. Bueno, el biotipo lo podemos definir según la enciclopedia global más consultada del mundo, la Wikipedia, como la forma típica o habitual que posee un animal o planta, y que es considerado el modelo de su especie, variedad o raza. En una definición un poco más amplia, con más elementos técnicos, presentada por el autor francés Pourrain en el año 2002, señala que el biotipo corresponde a un grupo de individuos cuya composición genética determina o establece que posean características comunes que los distinguen de otros grupos dentro de la misma especie. Y aquí viene lo más importante:
las características comunes no solamente se refieren al aspecto puramente físico o fenotípico, es decir, rasgos o caracteres externos visibles, sino se refieren fundamentalmente a caracteres productivos y reproductivos. He aquí el aspecto fundamental de la definición de biotipo. Nosotros podemos concluir diciendo que el biotipo corresponde más a las características fisioproductivas y fisioreproductivas que las razas vacunas presentan. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de animales que tienen un biotipo cárnico o carnicero, quiere decir que son animales que se caracterizan por tener un desarrollo corporal abundante en cuanto a masas musculares, generalmente una alta eficiencia en la conversión del alimento en tejido muscular, animales que aparte de eso deben tener una arquitectura corporal favorable para poder desarrollar la producción de carne, es decir, un biotipo eminentemente cárnico, a diferencia de un animal de biotipo lechero que obviamente sus características físicas van a ser muy distintas, va a ser más descarnado, va a ser más delgado, va a ser con menor desarrollo seguramente de tejido muscular en varias zonas de su cuerpo. Entonces el biotipo define fundamentalmente a ciertas características productivas y reproductivas que presenta un animal. Por ejemplo, el biotipo cárnico, que podemos apreciarlo aquí en esta imagen, que corresponde a un semental, a un ejemplar de la raza británica Aberdeen Angus, tenemos que señalar o recordar que el biotipo cárnico tiene como propósito principal la conversión eficiente del alimento que consume en la máxima cantidad posible de carne de alta calidad para el consumo humano. Es decir, fundamentalmente, hablando en términos metabólicos y fisiológicos, el biotipo cárnico corresponde a animales que tienen una alta capacidad anabólica, es decir, de convertir el alimento que consumen en tejido, en este caso, tejido muscular principalmente. Por lo tanto, en los animales de biotipo cárnico, como este ejemplar de la raza Hereford, antigua raza británica, una de las más difundidas en el mundo, es que el aumento de la musculatura se notará en las zonas donde están ubicados los músculos principales y se observarán músculos grandes y salientes en las regiones de los muslos, en la cadera y en la paleta. Todo esto le da al animal que tiene un biotipo cárnico una apariencia general redondeada, es decir, todos conocemos que un animal, un ovillo, que tenga características idóneas para la producción de carne debe presentar necesariamente un buen desarrollo de tejido muscular en las zonas que se señalaron anteriormente. Esta imagen es muy interesante, nos presenta a un ejemplar de la raza Limousin. Ustedes pueden ver que presenta una arquitectura corporal característica, ideal, modelo para la producción de carne. Es un animal muy longilíneo, muy largo, y su cuerpo podría ser encuadrado dentro de esto que se considera que es un paralelepípedo, es decir, una figura geométrica rectangular ubicada en el espacio. Vemos también la longitud corporal, la anchura del animal, la profundidad de costilla, el notable desarrollo de tejido muscular en tren posterior, especialmente en la región glútea o en las nalgas, en las piernas, en la región del lomo, donde, como bien sabemos, se desarrollan los cortes de mayor cotización económica, de mayor valor económico. La región también anterior, obviamente este es un macho reproductor que obviamente debe presentar también caracteres sexuales secundarios propios del sexo al cual él pertenece, pero sobre todo podemos apreciar que la conformación o la arquitectura típica de un bovino productor de carne es como la que se muestra aquí, un animal robusto, fuerte, largo, ancho, profundo, con notable desarrollo de tejido muscular, y su cuerpo puede ser encuadrado en esta figura geométrica que es como una especie de rectángulo largo. ¿Qué ocurre en cambio con los animales que corresponden a un biotipo lechero o con aptitud natural para la producción de leche? Son animales más delgados, con salientes óseas marcadas y un esqueleto fuerte. Generalmente presentan un cuello más largo y magro, es decir, no tan corto ni tan desarrollado muscularmente como el caso de las razas productoras de carne, bien unido a la cabeza, costillas planas y separadas, flancos profundos, arqueados y refinados. El biotipo lechero, como se aprecia aquí, corresponde, en el caso de estas vacas que hemos visto, pertenecientes a la raza Holstein y a la raza Ayrshire, una antigua raza británica productora de leche, son animales cuyo cuerpo puede ser encuadrado en lo que se conoce como la triple cuña, es decir, su cuerpo puede ser, como vemos en esta diapositiva, incluido en esta imagen como si fuera un triángulo. Presentan una conformación triangular con un mayor desarrollo del tren posterior, porque obviamente el animal necesita tener un tren posterior fuerte, bien desarrollado, esquelética y muscularmente, para poder sustentar el peso de una glándula mamaria, que especialmente en las razas europeas altamente especializadas, tiene un gran desarrollo, un notable desarrollo. Una glándula mamaria puede tranquilamente pesar más de 30 a 40 kilogramos en una vaca lechera que tenga una buena capacidad productiva. Entonces hay un buen desarrollo de las glándulas mamarias, un desarrollo del tórax amplio para poder permitir una función respiratoria eficiente. La cabeza siempre es menos ancha que las razas
que tienen biotipo para producción de carne, y sus aplomos deben ser fuertes especialmente. Aquí pueden apreciar ustedes esta foto más ampliada de un ejemplar característico de la raza Holstein, supuestamente mejorada por los amigos norteamericanos. Pueden ver claramente que su cuerpo se encuadra dentro de este triángulo, y se habla justamente de la conformación de triple cuña, que si nosotros lo viéramos desde otro punto de vista, cada una de las secciones del cuerpo de esta vaca lechera pudiera ser englobada en un triángulo, ¿no? Pero básicamente esta es la arquitectura corporal típica de un bovino de aptitud lechera. En función de lo que hemos mencionado anteriormente, y para facilitar nuestra comprensión, sobre todo desde el punto de vista productivo o técnico, los biotipos existentes a nivel mundial en ganado vacuno han sido clasificados en grandes grupos. Y esos grupos son básicamente dos. Tenemos primero el biotipo europeo, en el cual encontramos básicamente a todas aquellas razas Bos taurus desarrolladas en el archipiélago británico y en el continente europeo, conocidas hoy en día desde el punto de vista taxonómico como bovinos Bos taurus. Entre ellos tenemos razas británicas como el Aberdeen Angus, el Hereford, el Shorthorn, Galloway, el Red Poll, razas francesas como el Charolais, razas originadas en el norte de Europa como la Holstein, otras razas como el Limousin, Simmental, la raza Brown Swiss o Pardo Suizo, y razas italianas como el Chianina, la Piemontesa, la Marqueguiana. Y por el otro lado tenemos el biotipo índico o cebuino, conocido taxonómicamente como bovinos bosíndicos, entre los cuales tenemos razas que nosotros conocemos mucho, ¿verdad? Como el Brahman, el Nelore, el Bucerat, el Gir, el Sindhi, pero también razas y biotipos desarrollados en África, ya explicamos por qué razón, como la raza Afrikaner, que fue desarrollada en el sur del continente africano, especialmente en Sudáfrica, y la raza Boran, que vimos que es originaria de esos cebuinos que emigraron desde el sudeste asiático a la región oriental del continente africano. ¿Qué caracteriza? Continuando un poco también con los biotipos, ¿no? Tenemos un tercer biotipo que corresponde a las razas sintéticas o compuestos. ¿Qué quiere decir? Que son razas y biotipos que se han definido debido a las necesidades zootécnicas que el ser humano ha desarrollado. Nuestra necesidad de producir más carne, de producir más leche, ha determinado la necesidad de que nosotros hagamos manipulación, selección para lograr lo que nosotros denominamos el mejoramiento genético de los bovinos, de los vacunos. La mayoría de estas razas han sido creadas sacando provecho importante del fenómeno que en genética se conoce con el nombre de la heterosis o vigor híbrido. Recuerden ustedes que la heterosis o vigor híbrido es un fenómeno biológico que determina que los individuos o la progenie descendiente de dos individuos que pertenecen a razas diferentes van a expresar en promedio caracteres superiores a los de sus progenitores. Entonces, bajo este principio de la heterosis individual, sobre todo, se desarrolló la mayoría de razas sintéticas o compuestas, llamadas así sintéticas porque fueron como fabricadas por nosotros, ¿verdad? Entonces, la mayoría de estas razas son producto de cruces, de hibridación entre individuos pertenecientes a Bos taurus, bovinos europeos, por bosíndicos o razas cebuinas. Y el tipo de cruzamiento más común que se ha utilizado para la obtención de sintéticos. ¿Qué razas podemos mencionar entre ellas? Tenemos razas como la Braford, la Brangus, Santa Gertrudis, Charbray, la raza Beefmaster, la raza Tropicarne mexicana, entre otras más. Y finalmente, como último biotipo, pero no por ello menos importante, tenemos a los biotipos criollos de diferentes regiones, que son individuos también emparentados directamente, como vimos ya, con las razas taurinas europeas, que en general corresponde al ganado que trajeron los conquistadores españoles al continente americano y que se ubicaron a lo largo de toda la geografía de nuestro continente, tanto en el sur, en el centro y en el norte de nuestro continente americano, y que algo muy importante que se convierte hoy en día en un atributo funcional que hay que aprender a valorar y aprovechar. Estas razas evolucionaron de forma salvaje o silvestre, adquiriendo características distintivas según el tipo original y las condiciones ambientales de la región donde se desarrollaron. Es decir, funcionó la epigenética, es decir, el poderoso efecto de influencia que tiene el medio ambiente sobre el desarrollo de las características fenotípicas que garantizan el éxito de la supervivencia de un individuo en el ambiente en el que le tocó desarrollar. Es por esa razón, estudiantes, que las razas criollas constituyen un recurso zoogenético de gran valor que ha sido durante muchísimas décadas subestimado y desaprovechado, pero que hoy en día las cosas están cambiando y estas razas comienzan a ser ya valoradas. Otros ejemplos de razas que podemos mencionar correspondientes a este biotipo, tenemos por ejemplo al criollo argentino, a la raza chinampo mexicana. En el caso de Colombia, que es un país vecino nuestro y que tiene esta bendición de contar con alrededor de 7 razas y biotipos
autóctonos o criollos, podemos mencionar razas como el costeño con cuernos, el blanco orejinegro, el romosinoano, el artón del valle, el sanmartinero, entre otras razas más. Y por ejemplo en el norte del continente, en Estados Unidos, tenemos razas como la Florida Cracker y la Texas Longhorn, ubicada en la región en los estados del sur de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco sucintamente de las principales características zootécnicas que corresponden a cada uno de los biotipos raciales que hemos mencionado. En el caso de las razas continentales, ustedes pueden apreciar en esta diapositiva fotografías e imágenes de las diferentes razas europeas continentales. Tenemos en la parte superior a razas desarrolladas en el territorio francés, como son la raza Limousin, como es la raza rubia de Aquitania, la raza Charolais. Tenemos en la parte central a razas italianas como la marqueguiana, la piamontesa. En la parte inferior a razas que se ubicaron en los territorios de países ubicados en Europa Central, como es la raza Simmental, originaria del Valle de Sime, ubicado entre Suiza y Alemania, y la raza Braunbier, que es la raza pardo alpina o pardo suiza original. ¿Qué caracteriza en común, fenotípicamente hablando, estas razas? Todas estas razas fueron seleccionadas originalmente para llevar a cabo trabajo pesado, para ser utilizados como bueyes que jalaran arados o carretones para el transporte de productos agrícolas o de personas. Es decir, son razas que ese trabajo al que fueron sometidas originalmente condicionó mucho el desarrollo de sus características fenotípicas de su biotipo, porque se hicieron animales con un gran desarrollo muscular y esquelético. Corresponden a razas de gran tamaño corporal, que presentan un peso elevado al nacimiento, un gran desarrollo de la masa muscular y del peso adulto, un gran potencial de crecimiento y de ganancia de peso, como lo mencioné, un alto rendimiento en carcasa o en canal cuando son sacrificadas para su aprovechamiento y consumo de carne, y con menor marmoleo, es decir, con una menor disposición natural a infiltrar tejido graso en su tejido muscular. ¿Por qué razón? Porque como se los utilizó fundamentalmente para tracción, para trabajo pesado, hubo un mayor desarrollo muscular que una mayor infiltración adiposa, como sí ocurrió, como veremos a continuación, con las razas británicas, ¿no? Aquí vemos entonces, como hemos mencionado, varias razas interesantes. Todas ellas pueden ver con un notable desarrollo de tejido muscular, animales grandes, que encarnan por excelencia el biotipo ideal para producción de carne. Desventajas que tienen tal vez su menor capacidad de marmoleo, su menor precocidad sexual y para desarrollo físico en comparación con las razas británicas, y obviamente que bajo condiciones agroecológicas difíciles son un poco tardías, ¿no? A continuación tenemos a las razas europeas británicas. Su origen, como ya mencionamos, se desarrolló en las actuales Islas Británicas, y la principal finalidad por la cual fueron criadas y desarrolladas estas razas, a diferencia de las razas europeas continentales, fue fundamentalmente para producir carne para consumo humano. ¿Qué determinó esto? Que por efectos epigenéticos su biotipo se modificara, desarrollando individuos de tamaño mediano, de un frame mediano más bien, que pudieran expresar un desarrollo precoz, es decir, un crecimiento físico realmente rápido, una velocidad de crecimiento y una precocidad que se expresa tanto en el desarrollo físico como en su desarrollo reproductivo. Además, una alta fertilidad, animales muy fértiles y excelente calidad de carne, resultando por lo tanto en animales de tamaño intermedio. Como podemos apreciar, entre las diferentes razas pertenecientes a este grupo de razas taurinas británicas, tenemos al Aberdeen Angus y razas Poll Hereford, pero otras razas tal vez un poco menos difundidas como el Galloway, el Shorton y el Red Poll. A continuación, y estas son imágenes muy familiares para nosotros seguramente, apreciamos a razas correspondientes al biotipo índico o cebuino, razas como el Nelor, como el Bucerat, el Tavapuá. El Nelor sabemos que como raza, desde el punto de vista zootécnico, estrictamente hablando, no fue propiamente originaria de la India, sino que fue mejorada zootécnicamente mediante un proceso que se llevó a cabo durante décadas por parte de los brasileños para obtener el actual Nelor. El Nelor es la raza posiblemente más difundida o con mayor inventario bovino en todo el mundo, porque obviamente Brasil hoy en día tiene una población vacuna que está cercana a los 300 millones de individuos, de los cuales no exageramos si decimos que por lo menos el 70% corresponden a la raza Nelor o a individuos cruzados con la raza Nelor. Entonces son palabras mayores referirnos a la raza Nelor, que es el buque emblema de la ganadería de la zootecnia brasileña. Tenemos razas también como el Bucerat, la raza Tavapuá, que es una raza emparentada con el Brahman, pero también desarrollada en Brasil. Todas estas razas, como dijimos anteriormente, se originaron en la India y Pakistán. Se caracterizan por su alta adaptación al calor de las regiones tropicales, grandes variaciones y su gran adaptabilidad a las variaciones y a la disponibilidad de alimentos,
y una gran resistencia sobre todo a las enfermedades parasitarias internas y externas. Durante miles de generaciones, gracias a los procesos de selección natural, estas razas se hicieron muy rústicas, muy capaces de sobrevivir a la presencia de estrés ambiental, resultando en razas rústicas que tienen un alto grado de resistencia y tolerancia a endo y ectoparásitos, una alta adaptación al calor, a la humedad y a la radiación solar. Es decir, nuevamente la epigenética entró a trabajar en esta situación. Las características fenotípicas que vemos en común en todas las razas cebuinas, notable desarrollo del tejido cutáneo, la jiba, la pigmentación que suelen presentar, el color blanco, colores grises y rojos, corresponden realmente a respuestas que el genotipo de estos individuos tuvo que dar a la exigencia de los ambientes en que estas razas tuvieron que ser desarrolladas. Como indiqué anteriormente, por ejemplo, desde el punto de vista de la fisiología digestiva, son razas que tienen un aparato digestivo más corto, por lo tanto son más eficientes en comparación con las razas europeas para degradar fermentativamente forrajes toscos, groseros, lignificados de menor calidad. Su piel también presenta una mayor cantidad de glándulas sudoríparas y sebáceas que les permiten ser más eficientes para termorregularse cuando hay alta temperatura ambiental y también para defenderse o repeler el ataque de ectoparásitos como las garrapatas y las moscas. Tenemos a continuación el grupo de razas sintéticas o compuestas que, como ya mencionamos anteriormente, son razas más modernas que fueron desarrolladas mediante procesos de cruzamiento para poder tratar de capitalizar lo que se denomina la heterosis o el vigor híbrido, el hecho de que estos individuos expresaran características funcionales superiores a sus progenitores. Tenemos el caso, por ejemplo, de la raza Canchín, que es una raza sintética producto del cruce entre el charolais, que es una raza europea continental de origen francés, con el Nelore o con razas cebuinas. Es un animal que presenta una proporción 5 octavos, 3 octavos. La raza Santa Gertrudis, que fue desarrollada en Texas, en Estados Unidos de Norteamérica, es una raza que posee en su composición genética 5 octavos, es decir, un 63% de sangre Shorton, que es una antigua raza británica, por 3 octavos de raza cebuina, fundamentalmente de Brahma. La raza Cimbra, en este caso Cimbrasil, como se dice en esta diapositiva, es también una raza compuesta constituida genéticamente por un 62% de sangre europea, en este caso de la raza Cimental, y un 37% de la raza cebuina, especialmente en el oro. El Brangus de igual manera, 5 octavos Angus, Aberdeen Angus, que puede ser rojo o negro, y 3 octavos de la raza cebuina, si es obviamente en el caso de Brasil, será cruzado con el oro, si es en el caso de nuestros países sudamericanos, en Argentina, en Paraguay, con el Brahma. La raza montana, un experimento interesante que la compañía Leishman Cattle Company junto con ABS intentaron desarrollar a fines de la década del 90 y en la década primera década del año del 2000 en adelante, que era básicamente una especie de cóctel en el cual se pretendía aglutinar todas las razas y biotipos existentes en el mundo para producción de carne, con la finalidad de conseguir un individuo superior desde el punto de vista funcional y productivo. Esta raza tenía media sangre de la raza Bonsmara, ya hablaremos de esa raza más adelante, tenía un cuarto de la raza Angus y un cuarto de raza Nelore. Esta raza pues lamentablemente fue un fracaso comercial porque no llegó a establecerse, arraigarse como tal vez las compañías que se aliaron para poder promoverla tenían previsto. Y tenemos la parte inferior de otra raza importante que es la raza Bradford, que aquí en el Ecuador también se está difundiendo mucho, especialmente en las provincias de Guayas y del Oro, que se caracteriza por estar compuesta por 5 octavos de la raza británica Hereford, una de las razas británicas productoras de carne más difundida, y 3 octavos de Brahman. Entonces, ¿qué tienen ustedes pueden ver en común en todas estas razas, en su composición genética? Que son todas 5 octavos, 3 octavos, correspondiendo 5 octavos a la proporción de sangre de la raza europea y 3 octavos a la proporción de la sangre cebuina. ¿Por qué razón? Porque en esta proporción de sangre se consiguen las mejores respuestas funcionales y productivas, obteniéndose individuos sobre todo que expresen mediante la heterosis una buena capacidad productiva, generalmente heredada de sus progenitores de razas europeas, y también adaptabilidad, rusticidad y resistencia a condiciones ambientales tropicales. Por ejemplo, razas como el Brangus, que ha sido muy desarrollada en el sur de Brasil y sobre todo en Argentina, en el norte de Argentina, que responde a condiciones subtropicales, es una raza que sigue manifestando en alto grado las cualidades zootécnicas de su progenitor europeo, es decir, de la raza Angus, como puede ser la precocidad para su desarrollo físico, desarrollo sexual, buena calidad de carne, fertilidad, docilidad o mansedumbre, pero a la vez presenta ciertas características funcionales que le permiten una buena adaptación al ambientes tropicales, y eso es heredado obviamente de su antecesor cebuino. Lo mismo podemos decir del Bradford, lo mismo podemos decir de la raza Charbray o Canchín, como se denomina en Brasil. Tenemos a continuación las razas taurinas adaptadas, que
también es un grupo de biotipo o grupo racial muy interesante, en el cual se aglutinan fundamentalmente las ya denominadas razas criollas autóctonas que se desarrollaron en el continente americano. Tenemos el caso del caracú, que es una raza que se desarrolló en Brasil, traída obviamente por los colonizadores portugueses. Tenemos en la parte inferior al romo sinuano, que no fue desarrollado en Venezuela, por cierto, es originario del valle del río Sinú, en el departamento de Córdoba, en la costa atlántica de Colombia, pero que tuvo un notable desarrollo y se hizo un trabajo muy respetable de mejoramiento genético de esta raza en Venezuela. El tuli que ustedes ven en el centro, que es una raza también taurina, recuerden ustedes que la migración que hubo de los individuos procedentes del ramal de Bos primigenios al sur del continente africano. De esa migración surgieron razas o biotipos como el tuli. Y tenemos en la parte superior a razas ya más modernas como el Bonsmara, de la cual se dice que es la raza por excelencia que presenta eficiencia funcional, porque fue desarrollada por el famoso profesor Jan Bonsma en la estación experimental de Mara, ubicada en Sudáfrica, producto del cruce entre la raza Afrikaner, raza Shorton, y de la cual se dice que fue obtenida por un proceso muy riguroso, buscando sobre todo la alta eficiencia funcional. Y tenemos al Cenepol, que es una raza que yo en particular aprecio mucho porque he trabajado con ella, una raza que es producto del cruzamiento entre bovinos de la raza romo sinuano, tiene también en su composición genética ciertos genes de la raza endama, originaria de Cenepol, muy parecida al tuli que vemos aquí en esta diapositiva, y también cierta aportación de la raza Red Poll de origen británico. También una raza muy funcional, que presenta características muy ventajosas como es su pelo corto, su tamaño medio, su mansedumbre, su fertilidad, el hecho de que tiene un carácter acórneo o mocho dominante, que lo transmite también inclusive en cruzamiento con otras razas. Estas razas taurinas adaptadas también se caracterizan por su mayor rusticidad y características de adaptación. Son razas adaptadas y que tienen un potencial de crecimiento un poco más bajo y menores exigencias alimenticias que sus progenitores europeos. Sin embargo, todas estas razas taurinas adaptadas se caracterizan porque mantienen en un alto grado características deseables como son buena calidad de carne, incluido lo que es la terneza o suavidad de carne, y están en este sentido más próximas en estas características funcionales a sus progenitores europeos que a las razas índicas. Entonces, en síntesis, podemos mencionar rápidamente cuáles son las características más relevantes de los grandes grupos raciales o grupos de biotipos. En el caso de las razas británicas, tenemos buena precocidad sexual, alta fertilidad, buena calidad de carne, buena adaptación a zonas de clima templado, velocidad de crecimiento y rendimiento de res de intermedio a bueno, lo que hemos denominado precocidad para su desarrollo físico y alta capacidad de conversión alimenticia. Aquí tenemos el caso de la raza Angus, que pueden apreciar ustedes con sus dos variantes, el Aberdeen Angus original, que es de color negro, y el Aberdeen Angus de color rojo, que es como una mutación de la raza, que en cierto modo presenta muchas veces características o técnicas un poco menores que la raza original de color negro. El Angus es tal vez la raza productora de carne más conocida a nivel mundial. Muchas veces cuando se habla de calidad de carne se lo asocia con esta raza, porque obviamente tiene, como hemos dicho ya, características o cualidades relacionadas con calidad de carne que son insuperables, como son la jugosidad, el marmoleo, el hecho de que como son individuos que tienen una gran precocidad y velocidad de crecimiento, generalmente en condiciones naturales, están a una temprana edad listas ya para ser sacrificados, entonces eso determina que sea una carne de alta calidad, como se señala aquí, carne de calidad premium. Tenemos el caso de la raza Hereford, que también junto con el Angus son las razas más difundidas originarias del archipiélago británico a nivel mundial, sobre todo para producción de carne. Tenemos que señalar, por ejemplo, con el caso de nuestro continente americano, obviamente por estar ubicados por debajo del trópico de Capricornio, países como Argentina, como Uruguay, como el sur de Brasil, como el sur de Paraguay, presentan condiciones agroecológicas ideales para el desarrollo de estas razas taurinas británicas, y se difundieron mucho, sobre todo el Hereford y el Angus, a tal punto de que son la base fundamental que originó la cabaña o el rebaño bovino de países como Argentina y como Uruguay. De igual manera tiene características muy similares al Angus, animal de tamaño medio, hembras muy fértiles, mucha precocidad para desarrollo físico, para desarrollo sexual, velocidad de crecimiento y una calidad de carne también excelente, ¿no? Con mucha suavidad, con mucha jugosidad, con buena infiltración de grasa, es decir, con marmoleo. Otra raza emparentada con ella es la raza South Devon, que es una raza que, miren ustedes, es una de las razas británicas más antiguas, pero que se originó a partir de bovinos procedentes del norte de Francia.
por lo cual su biotipo es un poco diferente a las razas británicas que mencionamos anteriormente, sobre todo por su alzada de mayor tamaño, pero igual es un animal que manifiesta fertilidad, precocidad, velocidad de crecimiento y buena calidad de carne. ¿Cuáles son las características más relevantes del biotipo de las razas europeas continentales? Presentan también precocidad sexual, sin embargo en menor proporción que los biotipos británicos, y requieren de mayor tiempo para alcanzar su madurez. Eso sí, presentan un gran desarrollo corporal, esquelético y de desarrollo muscular, una buena calidad carnicera, obviamente por ser animales grandes con un notable desarrollo muscular, sus rendimientos carniceros son importantes, son sobresalientes, presentan una buena capacidad de adaptación a climas templados y templados fríos. Sin embargo, como ya dijimos, tienen una menor precocidad o velocidad de crecimiento en relación a las razas británicas. Sin embargo, su rendimiento de res o rendimiento de ganado de carcasa es superior que los biotipos británicos, obviamente por una cuestión de tamaño. Tenemos razas muy conocidas como la raza Limousin, que es una raza desarrollada en el sur de Francia, un animal con un notable desarrollo muscular. Miren ustedes, presenta, como indiqué al principio de esta presentación, el biotipo idóneo, modelo para producción de carne, un animal largo, profundo, ancho, con notable desarrollo de tejido muscular en región posterior, en piernas, en glúteos, en brazos, y con carne también que puede ser de excelente calidad. La raza Chevrolet, que es muy difundida en nuestro país, sobre todo en las regiones, en la provincia de Santo Domingo, en el sur de Esmeraldas, que son regiones de clima subtropical, con mayor estabilidad de lluvias y por eso mayor producción forrajera, ¿no? Esta raza es una raza francesa, muy difundida a nivel mundial, un animal con un gran desarrollo corporal, con un notable desarrollo muscular, sobre todo animales que tienen en el tren posterior un desarrollo muscular notable. Se presentan muy comúnmente mutaciones que determinan el desarrollo de animales que presenten doble músculo, doble jamón. Un animal que, bueno, sí realmente es un poco tardío, menos precoz que otras razas, pero que también tienen un rendimiento carnicero excepcional. Sus rendimientos a la canal pueden superar inclusive perfectamente el 60%. Vamos a hablar de las razas italianas. Tenemos la raza Chianina, que es una antigua raza italiana. Se dice que es una de las razas más antiguas, originaria justamente de aquellos individuos que migraron desde el sudeste asiático, desde la India y Pakistán, hacia Italia. Por eso son animales que tienen ciertas características fenotípicas similares a las razas cebuinas. Por ejemplo, el color de su piel es negra, lo cual les confiere ventaja para poder tener una mejor termorregulación y resistencia a parásitos externos. Aquí en América, en países como México, esta raza ha sido muy utilizada. Es un animal de un gran tamaño corporal, por lo tanto es poco precoz, un poco tardío en su desarrollo, pero obviamente su desarrollo muscular bajo condiciones ambientales y nutricionales apropiadas es excepcionales, sobresaliente, produciendo carne de gran calidad, con un rendimiento a la canal también que supera muchas veces el 62%. Tenemos también otra raza similar, que es la raza Romagnola, una raza un poco más rústica, pero que comparte en común características muy parecidas a la anterior, a la Chianina, con notable desarrollo muscular, animales de alto rendimiento carnicero, un poco tardíos y con menor precocidad, pero con una carne de altísima calidad. La raza Simmental, ya hablando de razas originarias del centro de Europa, es una raza originaria del Valle del Cime, que está ubicada entre Suiza y Alemania. Es una raza también muy interesante porque de ella se conocen hoy en día dos biotipos distintos: el Simmental que conocemos con una mayor orientación para producción de carne, y también la raza Fleckvieh, de la cual tenemos también aquí hoy en día una derivación, que es la raza Montbéliard, que es el Simmental para producción lechero. Es decir, existen los dos biotipos, seguramente por selección. Aquellos individuos que en un momento determinado expresaron mayor capacidad para producir leche fueron seleccionados para llevar a cabo esta función. Sin embargo, el Simmental, como lo conocemos originalmente, es una raza netamente destinada para producción de carne, de igual forma con notable desarrollo muscular, con un rendimiento carnicero también por encima del 55-56%, con carne de excelente calidad. Tenemos también otras razas interesantes, como la blanco azul de Bélgica, que es una raza muy peculiar porque, como ustedes pueden apreciar, presenta una característica fenotípica muy sobresaliente, que es el extremado, notable desarrollo de tejido muscular, sobre todo en el tren posterior. ¿Por qué se presenta en esta raza originaria del norte de Francia y de ciertos territorios ubicados al sur de Bélgica esta característica? Debido a una mutación en el gen que expresa una proteína conocida como la miostatina. Esta proteína, la miostatina, cumple una función importante porque es la que regula, la que controla el proceso de desarrollo y crecimiento del tejido muscular, de la fibra muscular, de los miocitos, que son las células que forman el tejido muscular. Entonces, como hay una mutación
que impide que se exprese esta proteína miostatina, que de acuerdo al potencial genético del individuo regula el crecimiento del tamaño muscular. En esta raza se llega a producir un crecimiento un poco desmedido, diríamos desordenado, del tejido muscular, y se presentan estos animales que son verdaderos monstruos, moles colosales para producción de carne, ¿no? Esta raza, sin embargo, presenta un inconveniente, que por su notable tamaño es muy habitual que se presenten distocias o dificultades al parto, y hay una alta incidencia de mortalidad neonatal por esta causa, o la necesidad de asistir al parto llevando a cabo cesáreas para poder rescatar a los terneros. No obstante, su rendimiento carnicero muchas veces llega hasta el 70%. ¿Cuáles son las características más relevantes del biotipo índico cebuino? Rápidamente vamos a decirlo: una buena adaptación a zonas de climas calurosos, húmedos y con alta incidencia de enfermedades y parásitos, tanto externos como internos. Como ya señalé, una gran capacidad y eficiencia para convertir forrajes toscos, pastos fibrosos, dado a que tiene un aparato digestivo más corto, un mayor desarrollo ruminal y seguramente una microbiota ruminal funcionalmente adaptada para poder trabajar con esos alimentos de ese tipo, ¿no? Baja precocidad sexual y fertilidad, necesitan más tiempo para alcanzar la madurez. Y en esta parte hay que señalar algo importante. Estas características, que si nosotros establecemos un plano de comparación con los biotipos raciales europeos, parecen como deméritos o defectos, hay que entenderlos desde el punto de vista biológico. Es decir, estas razas, dado que tuvieron que evolucionar biológicamente en ambientes hostiles, agrestes, tuvieron que desarrollar por efecto del ambiente, por epigenética, estas características, es decir, un menor desarrollo en cuanto a su crecimiento, una menor precocidad sexual y una menor fertilidad. Obviamente también su calidad carnicera es regular y su rendimiento de res es menor, nunca va a poder igualar o alcanzar los rendimientos carniceros de razas europeas como las que vimos anteriormente. Sin embargo, sus biotipos son particularmente longevos, son animales fuertes, robustos, resistentes a condiciones difíciles, que les permiten una larga vida, Podemos apreciar aquí en esta gráfica, por ejemplo, la raza tal vez cebuina más difundida a nivel mundial, que es la raza Brahman. La Brahman, hay que señalar claramente que no es una raza original. El Brahman es el producto de cruzamiento de varias razas y biotipos cebuinos, entre los cuales se señala, por ejemplo, el Nelore, la raza Tavapuá, la raza Gucerat como principales contribuyentes. Y es una raza que se originó en el sur de los Estados Unidos, dado que en el sur de los Estados Unidos tuvieron inconvenientes para poder conseguir que los biotipos europeos, aún los más rústicos, pudieran prosperar en esos ambientes, sobre todo de calor húmedo y alta presencia de parásitos internos. ¿Cuál fue la respuesta? Desarrollar a partir de individuos cebuinos animales que fueran más adaptables, más rústicos. Por eso el Brahman se originó en Estados Unidos y luego se difundió sobre todo en nuestro continente americano, como bien conocemos. Otras razas importantes, ya hablamos de ella, el Nelore, tal vez la raza cebuina más difundida a nivel mundial, dado el tamaño grande que tiene la cabaña bovina de su país de origen, que es Brasil, el inventario vacuno que tiene Brasil cercano a los 300 millones de individuos. Y el Nelore, pues una raza que realmente es muy respetable por el trabajo de mejoramiento genético que los brasileños han realizado con ella. Hoy en día, muchos de los defectos naturales que poseen las razas cebuinas, el Nelore los ha superado mucho, como la falta de precocidad, el mejoramiento en cuanto a su rendimiento carnicero, el mejoramiento en cuanto a las cualidades relativas a calidad de carne. Hoy en día tenemos Nelores que expresan precocidad, que expresan mayor rendimiento a la canal. El Gucerat, otra raza interesante que también hace unos 20 años ya aquí en nuestro país, el Ecuador, está siendo difundido, pero principalmente individuos de esta raza que presentan un mayor biotipo lechero. El Gucerat es un individuo también con un notable desarrollo, muy corpulento, conocido por su cornamenta característica en forma de lira, como podemos apreciarlo, son cuernos opistoceros, que los desarrolló esta raza porque como su territorio de origen ancestral fue el sur de India, son zonas más boscosas en las cuales estos animales practicaban mucho el ramoneo, que quiere decir, con su cornamenta abatían pequeños árboles o arbustos medianos para poder alimentarse del forraje arbóreo, sobre todo en épocas de sequía, cuando la cobertura de gramínea en los suelos, en los pastizales, se reducía. Entonces el Gucerat es una raza muy valiosa que ha sido utilizada para cruzamiento industrial, para obtención de individuos con biotipo idóneo para producción tanto de carne como de leche. Vamos a hablar de las principales características de las razas sintéticas o compuestas, como ya indicamos, producto de cruzamiento entre razas ya existentes. Entre ellas hay que señalar primero que todo que las características o cualidades o técnicas específicas están en dependencia de las razas progenitoras que se utilizaron para poder crear a las diferentes razas compuestas. Y sabemos, como dijimos ya, que el principal objetivo que motivó a tratar de crear estas razas compuestas es la búsqueda del llamado vigor híbrido o heterosis, y también otro efecto importante que es la llamada complementariedad
en caracteres de importancia productiva y económica. ¿Por qué decimos esto? Porque genéticamente se ha determinado que existe el fenómeno de complementariedad cuando usted, por ejemplo, quiere tratar de, sobre todo pensando con una mentalidad productiva, corregir el defecto que tiene, por ejemplo, una raza cebuina para expresar mayor rendimiento a la canal y mejor calidad de carne. Usted puede de alguna forma corregir, por decirlo así, ese defecto en la progenie utilizando a un individuo de raza Angus, que le va a transferir a su progenie, a los individuos conocidos como F1, generación filial 1, un mejoramiento en cuanto a esas cualidades, es decir, incremento en el rendimiento de la canal y sobre todo un mejoramiento en cuanto a la calidad de la carne. Es decir, usted no solamente obtiene un mejor desempeño productivo, sino un mejoramiento cualitativo de las características que a usted le interesan. Como mencionamos anteriormente, después de el proceso histórico que permitió desarrollar a muchas razas compuestas, se logró definir que se lograba estabilizar la heterosis o el vigor híbrido con una proporción correspondiente al 3/8 del biotipo o de la raza índica o cebuina y 5/8 del biotipo británico continental. ¿Por qué razón? Porque de esta manera se logra la máxima retención posible en estos cruces de heterosis. Se logra una retención hasta el 50% de heterosis individual. Es por eso que las razas que hemos mencionado, Brangus, Braford, Cimbra, todas presentan característicamente esta composición genética. 5/8 de la raza europea y 3/8 de la raza índica. El índico, no olvidemos, aporta valores importantes, como son la adaptación al medio hostil, a medios ambientes difíciles, donde predomina el calor, la humedad, la presencia de parásitos internos y externos y forrajes de baja calidad. Los biotipos británicos, en contrapartida, aportan sus cualidades originales, como son la precocidad sexual, la fertilidad y el mejoramiento en cuanto a calidad de carne. Tenemos varios ejemplos que vamos a verlos rápidamente. La raza Brangus, que ya mencionamos anteriormente, raza muy interesante, muy noble, muy valiosa, que también aquí en nuestro país, el Ecuador, se comenzó a difundir y que sobre todo ha sido muy difundida porque realmente con el influjo y la influencia que recibe de su antecesor británico, la raza Angus, se consigue un mejoramiento significativo de la calidad de carne, sobre todo en sistemas de producción pastoriles o a pastoreo. Lo mismo ocurre con la raza Braford, que también ha sido desarrollada sobre todo en el norte de Argentina, en el sur de Brasil, un animal que expresa muy bien la complementación entre las cualidades de sus progenitores, la precocidad, el desarrollo muscular sobresaliente, el mejoramiento de calidad de carne que le aporta la raza Hereford y la rusticidad y adaptación que le confiere su progenitor o ancestro cebuino. Entonces también, por ejemplo, aquí en el Ecuador, como yo lo mencioné anteriormente, ya hay algunos criadores que están dedicándose a la producción de la raza Braford y comenzando a comercializar cortes de esta raza con una calidad diferenciada. Tenemos el caso de la raza Cimbra, que como dijimos corresponde al cruce 5/8 de la raza Simmental, 3/8 de la raza Brahman, en el caso de que sea Brahman, o Nelore en el caso de que lo haya desarrollado en Brasil, que presenta prestaciones y características funcionales y productivas similares a la raza Braford, es decir, un mejoramiento en cuanto a calidad de carne, rendimiento carnicero y un mantenimiento relativo de las cualidades positivas que transmite también el ancestro cebuino, como es la resistencia, la rusticidad y la adaptación. Vamos a hablar a continuación de las razas criollas o autóctonas. Tenemos como primer ejemplo una raza muy interesante, que aunque no es netamente criolla, porque es una raza compuesta, presenta un potencial muy interesante. Es la raza Velázquez, desarrollada por la familia Velázquez en Colombia durante cerca de 50 años. Esta raza es producto del cruzamiento de las razas Romo Sinoano, que es una raza europea o criolla colombiana, por Brahman rojo y por una raza británica compuesta también, que es el Belmont Red. Entonces, como ustedes pueden apreciar, estos animales manifiestan un biotipo muy funcional, animales de tamaño mediano, pero con un buen desarrollo muscular, pelo corto, animales profundos, largos, de tamaño mediano, acornes, es decir, no presentan naturalmente cuernos o cornamenta, animales de mucha fertilidad, mucha longevidad productiva y sobre todo, y este fue un mérito de la raza, de la familia Velázquez que desarrolló esta raza, una gran adaptación forrajera, es decir, capacidad para aprovechar forrajes sobre todo nativos. Tenemos como otro ejemplo interesante de las razas compuestas desarrolladas en nuestro continente americano a la Tropicarne, que se la considera como la primera raza bovina creada en México, junto con la raza Sardo Negro. El Tropicarne es una raza muy interesante que fue formada con el cruzamiento sucesivo de razas como la Barzona, que es una raza también de origen europeo, la raza Cenepol, el Brahman y el Charolais. Animales que tienen fenotípicamente hablando mucho parecido a las razas como Cenepol y Velázquez, pero que presentan características fenotípicas que son esenciales para poder prosperar en el trópico. ¿Cuáles son? Pelo corto, tamaño medio,
un pelaje de color rojo que es muy ventajoso, sobre todo en términos de la termorregulación, de la refracción de la radiación solar que se la recibe directamente en nuestras condiciones tropicales, mucha adaptabilidad forrajera, es decir, habilidad para aprovechar eficientemente los forrajes que existen en sus condiciones naturales, alta resistencia a ectoparásitos y mucha fertilidad y precocidad, sobre todo por el influjo que le dan razas europeas como el charolais y la barzona. Vamos a hablar entonces de los criollos nativos, no por que sean menos importantes, que en último lugar. Sobre todo los criollos nativos hay que, sobre todo, como yo le indiqué, reconocer un valor importante. La selección natural que experimentaron estas razas en su evolución biológica determinó que estos biotipos en general tengan una gran adaptación a los medios ambientes tropicales de nuestro continente y una alta rusticidad, es decir, capacidad de adaptación, al igual que lo manifiestan las razas índicas. Presenta una buena fertilidad, una gran capacidad para consumir y convertir pastos y forrajes fibrosos, es decir, en eso igualan también a las razas cebuinas, pero presentan hoy en día una menor productividad debido a que se ha presentado en ellos un fenómeno biológico que se llama la depresión endogámica, que ocurre cuando se abusa de la consanguinidad, es decir, cuando se hace un cruzamiento entre individuos muy emparentados genéticamente entre sí, ocurre una especie de disminución de la eficiencia productiva en ciertos rasgos o caracteres, o también por criterios errados de selección. Ese problema ha existido, sobre todo porque como son razas que ya muchas de ellas están en proceso de extinción. En Colombia, bueno, por lo menos han hecho un gran trabajo para tratar de rescatarlas, de mantenerlas, pero en general en muchos países europeos, americanos han desaparecido. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, en muchos estudios científicos y tesis e investigaciones que he visto por ahí se señala que existe ganado criollo. Yo creo que aquí ya no tenemos ganado criollo. Entonces hay un trabajo importante que hacer, sobre todo en países como Colombia y en México, para tratar de rescatar estos biotipos criollos. Ejemplos de razas criollas muy interesantes, por ejemplo, el criollo yacumeño boliviano. Ustedes pueden ver una vaca muy bonita, muy funcional, con una conformación corporal muy buena, especialmente no solo para producción de carne, sino diría también para producción de leche por el interesante desarrollo que tiene en su glándula mamaria. Esta es una raza que se le encuentra sobre todo en la región de Santa Cruz, en el sur de Bolivia, que son regiones que presentan una alta pluviosidad y por lo tanto una muy buena estabilidad en la producción forrajera. Otra raza interesante, la raza Bon, que es la abreviatura de blanco, orejinegro, que es una raza muy interesante, una raza que presenta cualidades sobresalientes para adaptación, con muchas cualidades para producción tanto de carne como de leche, mucha rusticidad. Existe información científica que demuestra que esta raza presenta una resistencia natural o una inmunidad natural contra enfermedades como la aftosis y la brucelosis. Entonces es un recurso genético muy interesante que existe en Colombia. Ejemplo de otras razas criollas, el casanareño colombiano, que es una raza que presenta un fenotipo muy parecido a una raza ancestral ibérica o española que se llama la raza avileña, que se caracterizaba por ser muy rústica, muy resistente. Es una raza que como su nombre lo indica, se la desarrolló en la zona, en el departamento del Casanare, ubicada hacia los llanos orientales del hermano país de Colombia, que son zonas de tierras pobres, zonas de suelos ácidos que se inundan especialmente durante ciertas épocas del año y corresponden entonces a animales que tienen una alta adaptabilidad a esas condiciones difíciles. La raza Romo sinuano, tal vez una de las razas más valiosas que tienen dentro de todo el conjunto de biotipos criollos los amigos colombianos, una raza muy interesante, un animal de tamaño medio, un animal muy rústico, muy fértil, que produce una excelente calidad de carne con suavidad, con jugosidad, con buen marmoleo, una raza muy fértil, sobre todo algunas personas que en Colombia están comenzando a apreciar y a rescatar a esta raza, están haciendo cruzamiento comercial, sobre todo sobre hembras cebuinas, obteniéndose productos de excelente calidad, muy fértiles, muy precoces y con buena calidad de carne. Una raza a tener en cuenta. La raza costeño con cuernos colombianos, otra raza interesante también que se ha desarrollado hacia la zona oriental de Colombia, una raza también muy rústica, muy adaptable al consumo de forrajes fibrosos y de baja calidad, una raza muy fértil, los machos también tienen una gran libido y se obtienen excelentes resultados cuando se hace el cruzamiento comercial sobre razas cebuinas sobre todo. El artón del Valle, que es originario del Valle del Cauca, en la región de Cali, también una raza interesante, que presenta un biotipo un poquito más alineado, seguramente por criterios de selección, hacia un biotipo lechero, pero que también es una raza muy interesante, sobre todo por su rusticidad, su tamaño medio y su adaptabilidad. Es decir, estas razas pueden ser muy convenientemente utilizadas para hacer cruzamiento comercial, ya sea con razas europeas, continentales o británicas, o también con los propios cebuinos. Tenemos el sanmartinero colombiano, muy parecido al casanare, animal rústico, resistente, que prospera en la región de los llanos orientales, consumiendo
forrajes de baja calidad, fibrosos, en suelos ácidos, muy resistentes a problemas de ectoparásitos, zonas de alta incidencia, por ejemplo, de problemas clostridiales. Entonces es una raza que ha sido moldeada por la naturaleza, ha evolucionado biológicamente para ser muy resistente. La raza chino santanderiano colombiano, muy parecida al romo sinuano, una raza también de tamaño medio, muy fértil, con una precocidad para el desarrollo físico de sus crías, con características muy positivas para su adaptación, pelaje corto, de color rojo, muy fértil, muy precoz y que también produce una excelente calidad de carne. Tenemos también otras razas criollas que no son colombianas, por ejemplo la raza caracú brasileña, una raza muy interesante. Miren ustedes la expresión muscular que se manifiesta en esta cría que aparece aquí en esta fotografía. Son animales que también presentan en algunos casos la misma mutación genética de la miostatina que presentaba la raza blanco-azul de Bélgica, produciendo animales, como dicen en el sur del continente, culones, con un gran desarrollo de tejido muscular en el tren posterior, en los glúteos o nalgas. Una raza que se lo utilizó para la creación del canchín, como vimos anteriormente. El criollo laguiano brasileño, muy emparentado con las razas Florida Cracker y Texas Longhorn, animal más bien con un biotipo apropiado para la producción de leche, característico por su cornamenta muy desarrollada, pero una raza muy rústica, muy adaptable, de tamaño medio y con una buena aptitud para producir leche. Y tenemos finalmente razas criollas que se desarrollaron biológicamente en el norte del continente, en la región de Norteamérica. El más conocido de todos, tal vez hasta más mediático, es el Texas Longhorn, que son estos bovinos oriundos también de bovinos que trajeron los españoles al sur de Estados Unidos. No se olviden que los españoles conquistaron Florida y trajeron bovinos de la península ibérica que fueron los progenitores, los antecesores de esta raza Texas Longhorn, una raza con muy buena aptitud para la producción de leche y carne, o sea, para el doble propósito, y que es muy conocida porque es utilizada sobre todo en los rodeos texanos, ¿verdad? Y la raza Florida Cracker, parecida a la Texas Longhorn, pero de menor tamaño, un biotipo más pequeño y un poco más orientado hacia la producción lechera, pero también un animal sobresaliente, muy adaptable, muy rústico, muy resistente sobre todo a la humedad, al calor húmedo y a la agresión de los parásitos internos y externos que podemos encontrar en regiones subtropicales como los estados sureños de Estados Unidos, Mississippi, Luisiana, Florida, Oklahoma. Finalmente, y para concluir, las razas criollas podemos mencionar no una raza propiamente dicha, sino un biotipo ecuatoriano que es el pisán. El pisán, que es un biotipo criollo, es producto de resultado de biotipos criollos que existían en el norte de la región interandina del Ecuador, especialmente en las provincias del Carchi y de Imbabura, que se cruzó con razas europeas, fundamentalmente con Jersey y con Holstein, produciendo este biotipo que es muy valioso, muy interesante. Ustedes deben saber que aquí en el Ecuador hay una empresa, Biogensa, que tiene toros pertenecientes a esta raza y inclusive tiene germoplasma, tiene material seminal que puede ser utilizado. Es una raza de tamaño mediano a pequeño, pero muy rústica, muy resistente y sobre todo que tiene una cualidad funcional que es de mucho valor, y es el hecho de que se adapta mucho a zonas de páramo, a regiones altoandinas por encima de los 3.000 metros, en los cuales otras razas no pueden prosperar porque se presenta un trastorno funcional conocido como el mal de altura, que es una descompensación funcional del sistema cardiovascular que provoca mortalidad temprana en los bovinos. Concluyendo ya con esta clase, por último vamos a definir qué es la aptitud zootécnica. Algo muy importante que hay que señalar es que la aptitud zootécnica, de alguna forma, es el aprovechamiento que hace el ser humano, por el interés económico que tenemos, de tratar de aprovechar los biotipos naturales que presentan las diferentes razas vacunas y que les hacen más hábiles y capaces para producir, en un caso, leche o carne. Por lo tanto, la aptitud funcional o zootécnica se relaciona con características productivas concordantes con el biotipo que presenta cada raza. Es decir, la raza Holstein, que presenta un biotipo eminentemente lechero, su aptitud zootécnica será para producir leche. La raza blanco-azul de Bélgica, por su notable desarrollo muscular, su alto rendimiento lacanal, es una raza bovina cuya aptitud natural es hacia producción de carne, por lo tanto su aptitud zootécnica será para producir carne. Finalmente podemos ver en esta gráfica que presenta estas figuras geométricas, cómo la morfología corporal, la arquitectura del cuerpo de cada raza vacuna se corresponde al biotipo natural que ella posee y que le condiciona para producir carne o leche. Por ejemplo, el tipo ambiental que vemos en la parte superior corresponde básicamente a la conformación corporal básicamente de razas europeas, muy emparentadas con el uro,
con el bovino ancestral, en el que ustedes pueden ver que hay un mayor desarrollo del tren anterior en relación al tren posterior, es decir, tiene esta forma como si fuera de un triángulo invertido, ¿verdad? Pero cuando ya se llevan a cabo procesos de selección para poder tratar de fijar caracteres que permitan mejorar aptitud natural para producir carne o leche, se produce un cambio en esa conformación corporal. Los animales para la producción de leche, como vemos aquí en primera instancia, son animales que presentan una conformación triangular, ¿verdad? Como vimos anteriormente, tanto vistos lateralmente como vistos de frente. ¿Por qué razón? Porque tienen un mayor desarrollo del tren posterior para poder favorecer la implantación de un sistema glandular mamario eficiente, funcional. Mientras que los animales de actitud cárnica deben presentar esta característica, ¿no?, de un paralelepípedo, es decir, un cuadrado, un rectángulo alargado, que permita sobre todo un desarrollo longilíneo o de longitud corporal, de profundidad y de anchura, y que favorezca el desarrollo sobresaliente de masas musculares, porque obviamente el aprovechamiento económico principal de estas razas es la producción de carne, y es básicamente el biotipo de conformación del cual vamos a hablar más en el presente curso.